Sí, yo tengo una duda. Ah, Sería en la parte donde, en la clase del miércoles, en donde nos explicaste como recomendación de en dónde usar las funciones flecha y en dónde las funciones, las normales. Okey. Esta parte, ¿no? ¿La de los Ah, métodos? sí. Okey. Por ejemplo, bueno, mi duda sería, ¿esa sería la única solución? O sea, en lugar de usar función flecha, usar una función normal para poder utilizar el dis, ¿o hay una alternativa? Mm, mm, hasta donde yo sé, esta es la única manera de usar this, porque cuando tú utilizas una función flecha, tengo entendido que se dice que es una, ¿cómo se comenta así? Una función anónima. Ajá. Entonces, como es una función anónima, no puede acceder a los valores que tenga la función que está arriba de ella. Por eso es que regularmente las funciones flecha, la mayoría de las ocasiones se utilizan más para funciones callback, en donde solamente vas a usar el valor que tú recibes aquí, pero no te interesa lo que tienes como en la parte de arriba. Okey, entonces, ¿no puedes, digamos, como que acceder al mundo exterior desde ahí? Ajá, exactamente. Lo que está Ah, aquí solamente funciona, bueno, solamente lo puedes acceder desde aquí, y en cambio acá no. Si tuvieras una function dentro de una function, puedes acceder a lo de la primera function, bueno, lo tendrías que mandar a la segunda function. Es que, ¿cómo te explico esa parte? Mm, es más o menos como lo que tú dijiste. Cuando tienes una función flecha, la función, no puede acceder si has utilizado this, por ejemplo, en Java, sí, a ver que dices como el contexto actual. No ajá. puedes acceder a ese contexto actual. Tienes que hacerlo tendrías que mandarlo aquí como argumento probablemente, cuando es una función flecha. Okey, Y ya cuando tienes directamente una function, ahí sí puedes acceder al contexto actual. okey. Sí, bueno, gracias. Sí, nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Entonces, pues, ya estamos al menos 6, entonces yo creo que ya podemos empezar y ya si llega alguien, pues, que se vaya uniendo. Lo que vamos a ver hoy va a ser, dejen cierro este visual. Bueno, dejen grabo porque ahora sí tengo que grabar yo. Recording, ya está. Y okey, lo que vamos a hacer es justamente lo que les había dicho la clase pasada. Vamos a ver cómo hacer, la iniciación, pero en este caso con OAuth, cómo vamos a utilizar Google, que era lo que querían que utilizáramos. Y después de eso, solamente vamos a ver como la introducción a REST y SOAP para las siguientes clases, que es donde ya vamos a hacer una API. A ver, entonces, déjame inicio este visual. Ya está iniciado. Vamos a ver si está funcionando. Sí, sí está funcionando. Okey, en este caso, por ejemplo, si yo le doy a iniciar sesión. Bueno, aquí ya inicia sesión. Esto es ahorita les explico por qué. Voy a cerrar sesión. Pero para que vean que es como un Google, déjenme regreso acá. Y me voy a nuestro controlador. Aquí. Voy a comentar esto tantito. Y voy a comentar eso. Dejen, por ejemplo, inicio sesión. Cierro la sesión. Y ahorita, si se dan cuenta, me está redirigiendo a Google. Ahorita les explico por qué. Si se dan cuenta, ya cerró la sesión porque si lo di F5, ya la ruta protegida ya no me deja acceder. Voy a regresar a lo que tenía. Y voy a volver a querer iniciar sesión. Aquí lo que pasó fue lo siguiente. La sesión que yo cerré hace un rato, la primera vez, era la sesión de nuestra aplicación, no la de Google. La de Google se queda como en el navegador. Entonces, por eso es que una vez que yo inicio sesión, se encuentra ahorita voy a iniciar en mi correo. Ya, ya está. Si se dan cuenta que yo ya inicié sesión, ya puedo acceder a las rutas protegidas. En este caso es Users All. Pero si se dan cuenta, yo cierro sesión. Aquí la sesión que estamos cerrando, solamente la de la aplicación. Por eso es que si yo lo vuelvo a dar a iniciar sesión, Google detecta que ya tengo la sesión de mi correo activa y simplemente la toma y se la pasa a nuestra aplicación. Entonces ahí dependería mucho del el uso que le quisiéramos dar a nuestra aplicación. Si queremos que se cierre, pues tendríamos que mandar llamar primero al cerrar sesión de Google y después al de nuestra aplicación. O si solamente queremos que cierre el de nuestra aplicación, pues directamente el request logout y al final un redirect. Ahora, ¿cómo implementamos esto? Esto es
bastante fácil, sinceramente. Lo primero es, en este caso estamos en Google, es bastante similar si estuviéramos en Facebook o GitHub o algo similar. Lo primero que necesitamos hacer es activar un API con nuestra cuenta de GCP en este caso. Y en este caso, lo único que necesitan hacer ustedes es entrar aquí a Google Cloud Platform y se van a API Service. Y aquí es importante que tengan creado ustedes un proyecto. Si no tienen creado un proyecto, les voy a pedir que creen uno. En este caso tengo el del DSSCom. Solamente nos vamos a nuestras credenciales. Y la que nos interesa sería aquí. Le podríamos dar en crear nueva credencial. Y la que nos interesa es la segunda. La de OAuth Client ID. Por ejemplo, podría dar en este. Y lo único que nos va a pedir es el tipo de aplicación que nosotros vamos a configurar. Puede ser una aplicación web, que es la que yo seleccioné para este caso. Podría ser una aplicación de Android, un Chrome App, un Chrome App a iOS, de televisión, desktop o universal, ¿no? En este caso yo seleccioné que sea web y justamente es esta. Una vez que ustedes seleccionen web, los va a mandar justamente a esta pantalla de aquí. En esa pantalla de aquí simplemente nosotros le asignamos un nombre, puede ser el que sea. Y lo importante es la parte de aquí abajo. Si se dan cuenta, nos pide dos rutas. La primera ruta es para los orígenes. Eso de los orígenes, ahora que llegamos a la parte de API, les voy a explicar bien cómo funciona. La parte de cores, si es que alguien sabe, pues se podrá dar una idea, y si no, les voy a explicar cómo funciona la parte de los cores. Y en este caso, lo único que te pide es que tú le definas los dominios dentro de los cuales pueden utilizar, bueno, pueden utilizar ese API para iniciar sesión. Esto es justamente por términos de seguridad. Por ejemplo, aquí supongamos que yo ya tuviera mi DNS, podría ponerle simplemente, no sé. Para empezar, tendría que ponerle el HTTPS y tendría que ponerle, no sé, a dcc.scom.com, por ejemplo, supongamos. En este caso, como lo estoy manejando de manera local, pues simplemente dejamos el local host. Es importante el puerto porque si ustedes utilizan el 3000 y aquí escriben el 8080, pues les va a mandar un error. Y aquí es para la redirección. Una vez que nosotros iniciamos sesión, automáticamente nos redirige. Y para eso nosotros tenemos que definir una ruta a la cual nos va a redirigir. En este caso yo le puse out Google redirect, pero pues pueden poner la que quieran. Y eso sería lo primero. Lo primero es simplemente crear nuestro OAuth. Y de eso pasamos a lo siguiente. Si recuerdan, en la clase pasada estábamos utilizando Passport Local. En este caso, bueno, lo dejé instalado porque pues estoy utilizando el mismo proyecto, pero el que estamos utilizando es Passport Google OAuth en la versión 2. ¿Y cuál es la diferencia de utilizar el local y cuál es la diferencia de utilizar el de Google? Cuando nosotros utilizamos el de Google, nosotros tenemos que acceder a nuestro Passport acá. Y si recuerdan, a la clase pasada teníamos una estrategia que era la estrategia local. En este caso con Google funciona un poco diferente. Cuando utilizamos una estrategia de Google o de algún otro proveedor de OAuth, necesitamos justamente otorgarle las credenciales. Si no le damos las credenciales, nos va a mandar error. Esas credenciales las sacamos justamente de aquí. Si se dan cuenta, en mi config, tengo acá, aparte de lo que teníamos, agregué una nueva configuración, que era lo que les decía. Que justamente este archivo es para que si nosotros utilizamos 20 APIs, simplemente tenemos las variables de entorno y las vamos creando, ¿no? Para poder estar utilizando esas variables las veces que lo necesitemos. Y acá están en mi .env, simplemente tengo acá mi client ID Google y mi client secret, que si se dan cuenta son este de aquí. Y el segundo es este de acá. Simplemente los pasamos. ¿Por qué los ponemos en el .env? Porque pues son nuestros identificadores, ¿no? Lo ideal es que cuando los subamos a GitHub o a cualquier otro lugar, no los subamos. Por eso justamente lo metemos como variables de entorno. Entonces lo único que hacemos es, en este caso, traemos el client ID y el client secret y nos regresamos a Passport. Y aquí pasa lo siguiente. En este caso, el callback que nos pide Passport recibe 4 argumentos. El primero es el token de acceso. El segundo es el refresh token. El token de acceso es si nosotros queremos acceder al valor actual que Google tiene asociado a ese token. El refresh token es porque regularmente, por seguridad,
No sé si lo han llegado a ver, pero hay aplicaciones que cierran su sesión como cada 20 minutos. Entonces, si tu aplicación fuera a hacer algo similar como eso, justamente por eso es el refresh token, para que tú puedas traer un nuevo token y la sesión del cliente en este caso no caduque. En este caso es el perfil del cliente, en este caso ya serían los datos que te está mandando de este cliente. Y ya por último es simplemente nuestro callback. Y para esto vamos a hacer algo similar a lo que estamos haciendo. Lo que vamos a hacer es buscarlo. En este caso, en lugar de ponerle el ID, le podemos poner un Google ID. Podría ser el ID simplemente, pero en este caso le puse un Google ID. Si se dan cuenta, lo obtengo del profile. Dejen imprimo esto para que se den una idea. Y déjenlo guardo. Y vamos a iniciar sesión otra vez. Ya está. Y si se dan cuenta, este es el perfil que nos regresa. Ah, no, este no es. Es este. Y es este de aquí. Si se dan cuenta, hago el get out. ¿Por qué no regresan 302? Era lo que les decía al inicio de todo el curso. Que están los códigos de estado. Para los que no lo recuerden, regularmente los de la familia 300 es cuando ocurre una redirección. En este caso, la redirección fue justamente a la autenticación de Google. Por eso en este caso tenemos un 302. Y si se dan cuenta, el Profile ID es justamente ese de acá. Y si se dan cuenta, nos regresa pues prácticamente toda la información, bueno, bastante información del perfil de Google. Nosotros podríamos pedir más. ¿Cómo hacemos eso? Ahorita les explico. Y si se dan cuenta, nos regresa el nombre. Ah, este simplemente es el nombre, pero separado por apellidos. Bueno, por apellido y nombre. En este caso nos regresa el correo, que sería justamente este. Lo podríamos guardar si lo necesitáramos. Y nos regresa que está verificado en este caso. ¿Por qué? Porque mi correo ya lo verifiqué, ¿no? En este caso no podemos acceder a la foto si es que nos interesara. Y pues esto ya es información que, bueno, de hecho es lo mismo, pero simplemente es en RAW o en JSON. Por si quisieran acceder de esta forma, también lo pueden hacer. Entonces lo único que hacemos es algo muy similar a lo que teníamos. Primero preguntamos si el cliente ya está registrado. Si ya está registrado, pues simplemente lo logueamos, ¿no? Que es justamente el callback de aquí. Tomamos al usuario actual y lo registramos, y bueno, y lo iniciamos sesión. Si no está registrado, vamos a crear un nuevo usuario. Para esto vamos a crear el usuario con el Google ID que está asociado a este perfil. Y en este caso yo traje el nombre. Podríamos dejar simplemente el Google ID o podríamos agregar el correo o lo mismo de siempre, ¿no? Edad, cualquier información relevante del cliente que nos interesara. Pero en este caso simplemente le puse el nombre y el Google ID. Después de eso simplemente lo guardamos y hacemos el callback para que se inicie la sesión. La parte del passport no cambia en cuanto a la serialización y deserialización del cliente. Acuérdense que eso solamente es para poder acceder a la cookie del lado del backend. Porque acuérdense que la cookie simplemente es un valor, pero ese cookie tiene en la base de datos un valor asociado. Entonces, justamente por eso es la serialización y deserialización. Eso no va a cambiar. Y después de eso pasa lo siguiente. Bueno, acá en Models, si se acuerdan, en el otro guardábamos el usuario, el password, la contraseña y creo que nada más. Ah, y el correo. En este caso, yo lo único que estoy guardando es el Google ID y el nombre. ¿Por qué quitamos la contraseña o el correo? Porque es información que en este caso ya no me interesa al cliente. ¿Por qué? Porque yo ya no me estoy encargando de la autenticación. Yo ya simplemente le estoy diciendo a Google, autentícalo y mándame un identificador de esa sesión. Con ese identificador, yo voy a saber que el cliente existe y que el cliente está registrado. Y simplemente podemos guardar el nombre, bueno, en este caso el Google ID, porque el Google ID que nos manda Google es único. Por eso, si se dan cuenta, ese es el que buscamos para saber si el cliente ya existe o si no existe. Pero ya no necesitamos, de hecho, estos métodos ya serían innecesarios en este caso. Tenemos que estar también Backcrypt, porque la autenticación ya no la estamos haciendo nosotros. Nosotros solamente recibimos un identificador y ese identificador es el que nosotros guardamos en nuestra base de datos para asociar la sesión del usuario. Entonces, ¿qué más cambia? Ah, ok, aquí. Tenemos el sign up y es este de acá. Bueno, estas son de la pasada. Lo voy a poner acá arriba. Y está aquí. Ok. Bueno, de hecho, este ya no lo estamos utilizando. Y es justo este de aquí. Si se dan cuenta, lo único que hago es mando llamar a Passport con Authenticate y Google.
que justamente, lo que estamos mandando a llamar es el passport, que nosotros ya la estrategia, que nosotros ya definimos acá. Y el scope simplemente en este caso yo le estoy pidiendo el perfil y el correo. Hay ciertos parámetros adicionales que ustedes pueden solicitar. Obviamente, cuando ustedes hagan el login de Google, le va a aparecer al usuario como el siguiente login que tú vas a realizar te está solicitando esta información adicional. Y ya el usuario decidiría si lo acepta o no lo acepta. Y eso simplemente lo definimos aquí en el scope. Y sería con lo de Google. Déjenme ver si aquí lo encuentro rápido. Vamos con el passport, scope, scope, Google. A ver, aquí si lo encuentro rápido. Por ejemplo, podemos pedir los feeds. Ah, no sé bien para qué sea. Pero bueno, el punto del scope, a ver, más información aquí. Aquí está. Ahí, aquí están los scopes, creo. Aquí está, justamente toda esta información de aquí es la que pues, nosotros podríamos solicitar al usuario. Obviamente, entre más información le solicite, cuando hagamos el inicio de sesión, al usuario le va a marcar qué es la información que nosotros estamos solicitando. Pero bueno, en este caso, como les decía, solamente yo solicité el perfil y el correo, que es esta información que tenemos aquí. Una vez que pasa esto, eh, la autenticación de esto es muy sencilla, por así decirlo. Nosotros simplemente hacemos la llamada a nuestra ruta. Nuestra ruta está aquí. Es out Google. Si se dan cuenta, van a llamar a Sync in Google. Esto lo que hace, directamente nos va a redirigir a la autenticación de Google. Esta autenticación simplemente directamente el usuario ya va a poner su información, pero esa información no nos llega a nosotros, le llega a Google. Google lo único que hace nos regresa justamente esto, la información del usuario, pero esa información la tiene él, no la tenemos nosotros. Y simplemente después de ahí se va justamente al redirect. El redirect, por eso era lo que les decía que aquí es importante. Una vez que Google autentica, lo manda a la ruta de redirección. Esta ruta de redirección nosotros la tenemos que definir, guardarla aquí y después la tenemos acá. Si se dan cuenta, acá en las rutas tengo acá el redirect. Que el redirect lo único que hace es algo similar a lo que teníamos en la pasada. No sé si recuerden, pero solamente teníamos un success redirect. Bueno, sí, un success redirect y un failure redirect. En este caso, en la pasada aquí ocupábamos local. En este caso ya no tenemos local, ocupamos directamente Google. Y lo único que va a hacer es verificar. La sesión es válida, directamente redirecciona acá, ¿no? A students all. Si la sesión es inválida o el token caducó o algo similar, directamente lo vamos a redirigir a students thank in. Y, ok, ¿qué otra cosa cambiamos? Esto se queda exactamente igual. Aquí no cambiamos nada. Ok. Bueno, aquí en el out, en lugar de redirigirlo al inicio de sesión, lo redirigimos a la página inicial. Porque para iniciar sesión, si se dan cuenta, solamente es un botón. Este botón directamente nos va a mandar a out Google y ya se va a iniciar el inicio de sesión. Entonces, nuestra vista de formularios, pues ya son como innecesarias. Las podríamos borrar si quisiéramos, estas dos. Y esa parte de la autenticación funciona exactamente igual y las sesiones funcionan exactamente igual. Miren, voy a abrir la base de datos para que vean cómo es exactamente lo mismo. Y lo mismo de siempre, no me sé el comando. Ok. Es el último, 2704. Y aquí estamos. Entonces, vamos a ver las colecciones. Por ejemplo, vamos a ver las de usuarios. Si dan cuenta, solamente tengo uno. Ahorita no podría utilizar otro porque pues solo tengo un correo de Google, pero si tuviéramos algún otro usuario, pues directamente se vería reflejado aquí con la información que ya les había mencionado. En este caso es el Google ID, que es justamente este, y mi nombre, que fue la información que le pedimos, ¿no? En el modelo. El Google ID y el nombre. Y la parte de las sesiones también lo podemos ver.
Y aquí mis sesiones, justamente esas deben de ser de las que tenía con el logueo anterior, pero esta es la mía, que es la que nos interesa, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está el Object ID, que es justamente este de aquí, y que está en la cookie de Passport, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la lógica de las sesiones funciona exactamente igual. La única diferencia es que ahora la parte de el login no la hacemos nosotros, la hace el Google o Facebook o bueno, el OAuth que queramos utilizar, y nosotros simplemente guardamos el identificador de la sesión. Y por eso era lo que les decía aquí, que por eso, se puede decir que no me cierra sesión bien. Lo podríamos hacer, simplemente tendríamos que hacer primero que cerrar la sesión en Google y después en nuestra aplicación. Y esto está justamente acá, en el Logout. ¿Se dan cuenta? Voy a cerrar mi sesión. Vamos a ver la base de datos para ver si se cerró nuestra aplicación. Y si se dan cuenta, ya está, ¿no? Nuestro passport ya está vacío. Pero esto fue de manera local, ¿no? Y nosotros queremos acceder a Students All. No podemos porque nuestra sesión local está cerrada. Para el momento que yo le doy iniciar sesión, va a tomar la última sesión de Google que tenga disponible y directamente inicia sesión con esa. Vamos a volver a ver la base de datos. Y si se dan cuenta, es exactamente el mismo identificador que ya teníamos, que en este caso es el mío, ¿no? Si queremos cerrar la sesión totalmente para que iniciara otra persona, pues tendríamos que cerrar la sesión de Google, como la diferencia principal. Y pues creo que en sí esta es la única diferencia de utilizar un out, hacer tu login local. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, pregunta, lo que sea. Yo, una pregunta rápida. En esa función User Controller Tuning Google, ese scope, ¿qué significaba? Me Ah, perdí un poco de ahí. ok, son los valores que tú le vas a solicitar a Google. Por ejemplo, vamos a pedirle solamente el email y vuelvo a iniciar sesión. Ok, es esto de acá. ¿Y te das cuenta? Hace un rato me estaba mandando el display name, ¿no? En este caso ya lo único que me está mandando es el correo. Bueno, y la foto. Mira, voy a pegar el JSON acá para que lo vean. Ah, ok, entonces por así decirlo, cuando se inicia sesión con Google son los valores que tú vas a decirle a Google que quieres que te mande, ¿no? Nada Ah, más. exactamente. Es la información que quieres que te mande Google del usuario. Ah, ok, vale. Sería eso. Una última cosa, Ujú. no recuerdo si era en la clase Passport, Ah, ok. había un método que era deserializable y serializable o algo así. Ujú. A ver, espérame. Ah, ¿qué es lo que sean esos métodos? Ok. Mira, si te das cuenta, esa es la única diferencia. Aquí me regresó el nombre y acá me regresó display name undefined porque es la información que tú le solicitas. Y ahora vamos a esa parte. Ok. Vamos a cerrar eso. Y ok, me dicen la de serializar y deserializar. Es acá en el passport. Ok. Si te das cuenta, aquí lo que tú le estás diciendo es que tome el ID del usuario. Entonces, el valor que tú vas a serializar en la cookie, si te das cuenta, aquí en Passport, este valor, si nos regresamos a la otra colección, voy a limpiar un poco la consola, en Users. Y ahora cargamos las sesiones. Y sí tengo iniciación. ¿Te das cuenta? Este valor, que es el identificador del objeto, es exactamente lo mismo que tenemos en Passport, en User. Entonces, cuando tú serializas el usuario, le estás diciendo que el valor que le vas a asignar a la cookie que va a llegar del lado del navegador es el user ID. Entonces, se realiza la información del usuario simplemente con su user ID. Al momento que bueno, eso lo que pasaría sería como, ok, se realiza el inicio de sesión y tú tienes que mandarle la cookie al usuario con algún valor. Tú necesitas que sea un valor importante, o bueno, un valor representativo para que tú puedas diferenciar la sesión del usuario 1 con la sesión del usuario 2. En este caso, lo que tú utilizas es el identificador del usuario. Por eso es que el Object ID es exactamente el mismo que el valor que se le asocia a Passport, bueno, a la cookie Passport en User. Y cuando tú lo deserializas, lo que haces es, le dices, ok, yo quiero saber cuál es el usuario que tengo asociado a esta cookie. ¿Cómo voy a saber cuál es el usuario que tengo asociado a esta cookie? Lo que hago es
tomo el identificador que me regresa la cookie, o sea, tomo este 60 que termina en F3 y lo busco en la base de datos. Si te das cuenta, esta es una consulta de Mongo. ¿Qué buscas por el identificador? Aquí simplemente haces un callback en donde le estás mandando al usuario. Entonces, lo que es como, en cierta forma lo podrías ver como si comprimieras al usuario en su identificador cuando lo mandas a la cookie, porque la cookie lo único que conoce es el identificador. Y una vez que tú le mandas esa cookie, simplemente vuelves a hacer la consulta y lo que te va a regresar esa consulta, cuando tú consultes esto, pues va a ser el usuario, ¿no? Entonces, tú ya sabes que esa cookie tiene a este usuario asociado. No sé si más o menos me expliqué. Sí, sí, sí. Entonces, por así decirlo, solamente es lo que tú le vas a mandar al usuario, ¿no? Para que pueda construir, por así decirlo, la cookie o algo así. Sí, exactamente. Mira, si te das cuenta, acá, voy a inspect, aplicación, cookies, y si te das cuenta, es la que bueno, este es de otra cosa, estoy haciendo, pero bueno, esa es la que nos importa, ¿no? En esta cookie, tú cuando tienes una aplicación, puedes tener 1000 usuarios, supongamos, ¿no? O 10,000 o los que quieras. Entonces, tú en la cookie que estás mandando de sesión, necesitas tener una manera de identificar, ok, el usuario que mandó la petición fue el usuario 56. El usuario que mandó la petición fue el usuario 84. O así. Necesitas un identificador para saber qué usuario mandó el request. Porque supongamos que fuera un sistema, pues supongamos que estuviéramos utilizando a los estudiantes para iniciar sesión. Si te das cuenta, cada estudiante tiene un identificador. Y ese identificador es el que tomas aquí de la base de datos. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una manera de saber que el estudiante que quiere cambiar su nombre a, no sé, ahora Paul, es el estudiante con ese identificador. Y no el estudiante que acaba de mandar una nueva petición, pero él quiere actualizar su contraseña. Entonces, justamente por eso le mandas este valor. Y le mandas este valor por lo que les había explicado antes. Que es inseguro que tú en una cookie digas, ok, te voy a mandar dos valores clave valor. Te mando uno que sea el nombre del usuario y tal vez otro su contraseña. O información de ese estilo. Porque las cookies, desde un inicio, la verdad es que sí son un método un tanto inseguro. Por eso es que se manejan con sesiones. Y simplemente lo que tú haces es tener un identificador para que, si recuerdas, si nos vamos aquí a Network. mm, Aquí en. Ok, aquí sí estoy en algo. Aquí está. Si te das cuenta, cada que tú mandas una. Bueno, la web es como cliente-servidor. Entonces, cada cliente manda una petición. Pero HTTP es un protocolo sin estados. Entonces, tú no puedes saber que la nueva petición es del mismo cliente que mandó la pasada. O la nueva petición es de un nuevo cliente. Entonces, justamente por eso necesitas el identificador. Y por eso le mandas el identificador que esté asociado a este usuario. Por eso este es lo que te decía, es justamente el de acá. Para que cuando el cliente manda la petición, mande la cookie. Y cuando manda la cookie, entra a la deserialización del usuario. Entonces tú ya sabes que el valor. Bueno, la petición que traiga la cookie 609 que termina en F3 es del usuario que tiene este identificador y este nombre, José Armando Rivera Ramírez, ¿no? No sé si así ya te queda como un poco más claro. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si tengan alguna otra. Creo que no, entonces pues seguimos. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver de código por hoy. Lo demás que vamos a ver simplemente es teoría, pero es teoría que es importante que conozcan para lo que vamos a terminar de hacer en la parte del backend. Y están seguros de que ya no tienen nada de duda de esto porque ya el lunes vamos a cambiar directamente ya a APIs. Entonces, pues si quieren regresar a esto, pues ya no creo que lo vayamos a ver otra vez. Entonces, ya nadie tiene ninguna duda de nada. Pues creo que no. Entonces, pues ya creo que podemos cerrar con la parte de sesiones. Esta va a ser como la última clase de sesiones. Y pues, si se dan cuenta, simplemente con esto ustedes ya podrían hacer una aplicación, se le llama server-side render, en donde tengan todo tanto el HTML como el backend, bueno, tanto el frontend como el backend en una sola aplicación, porque el código que renderizan en HTML viene directamente del servidor backend, pero pues prácticamente así es como funcionaban las aplicaciones antes de que existiera
Vue, React y todo eso. Y pues si se dan cuenta ya tienen como los elementos más importantes que sería el manejo de sesiones, el CRUD para poder crear, modificar, editar modelos. Pueden, por ejemplo, filtrar queries. Y pues en teoría ustedes ya podrían hacer una aplicación completa con esto, en teoría. Y bueno, ahora sí, con esto supongo que cerramos sesiones y vamos a empezar a llegar a la parte de API, que va a ser lo que vamos a empezar a ver el lunes. Entonces, pues vamos a ver la parte de, bueno, qué es REST, cuál es la diferencia con SOAP. Y bueno, antes de empezar, no sé si alguien sepa como la diferencia entre REST o SWAP, o ha utilizado alguno de los dos. Ah, bueno, creo que no. Entonces, pues vamos a empezar. Ah, REST simplemente es Representational State Transfer y SOAP es Simple Object Access Protocol. Tanto REST como SOAP se utiliza para crear generalmente APIs. Una API o interfaz de programación de aplicaciones simplemente es como una manera que tú le das a un componente que se pueda comunicar con otro componente. Esto sirve muchísimo para, por ejemplo, si tú estás utilizando dos lenguajes diferentes, tú tienes una manera de que Python se pueda comunicar con JavaScript o JavaScript se pueda comunicar con Go o con Ruby o cosas de ese estilo. Entonces, una API generalmente es para eso, para que tú tengas una comunicación entre dos lenguajes que no se podrían comunicar de una manera tan fácil. Que si se dan cuenta, lo que dice es un conjunto de herramientas y definiciones, bueno, definiciones y protocolos que se utilizan para integrar los servicios de software de aplicaciones. Y pues justamente eso, ¿no? Que se comuniquen con otros sin tener que diseñar una infraestructura de conectividad nueva. Entonces esto prácticamente lo que nos permite es que tengamos una manera de comunicar a cualquier aplicación con cualquier otra aplicación. Para esto regularmente hay como dos maneras de hacerlo. La primera de ellas es con REST. REST simplemente es un conjunto de principios arquitectónicos. Bueno, según la teoría dice que es un conjunto de principios arquitectónicos que se ajusta a las necesidades de los servicios web y las aplicaciones móviles ligeros. Dado que se trata de un conjunto de pautas, la implementación de las recomendaciones depende de los desarrolladores. Bueno, ¿qué es REST? REST simplemente es una manera de enviar información. Algo importante que tienen que saber de REST es que REST solamente funciona sobre el protocolo HTTP. Y ahorita vamos a ver qué es SOAP y las diferencias, pero una ventaja de REST es que es muy rápido porque puede enviar archivos como JSON, que son archivos muy ligeros. Entonces puedes tener una comunicación muy rápida y eficiente sobre el protocolo HTTP. Eso es importante. Solamente REST funciona en el protocolo HTTP. Ahora viene SOAP. SOAP es bueno, según la teoría, es un protocolo estándar que se creó originalmente para permitir la comunicación entre las aplicaciones que se diseñan con diferentes lenguajes en diferentes plataformas. Como es un protocolo, impone reglas integradas que aumentan la complejidad y la sobrecarga. Ok. La diferencia de REST y SOAP es que REST es solamente un conjunto de principios. SOAP, como tal, es un protocolo. REST puede utilizar JSON o algún otro tipo de. Por ejemplo, también puedes mandar un XML con REST. Y SOAP solamente te deja mandar XML. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que SOAP sea un poco más lento, pero tiene muchísimas otras ventajas que sobre REST, que es justamente lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son las ventajas que tiene SOAP sobre REST? SOAP es independiente del lenguaje, la plataforma y el transporte. ¿Esto a qué se refiere? SOAP no lo pueden, bueno, lo pueden utilizar además de por HTTP, lo pueden utilizar, por ejemplo, por SMTP. SMTP es el protocolo de los correos, o algún otro protocolo que ustedes conocieran de comunicación. SOAP podría correr en teoría sobre todo este tipo de protocolos. Mientras que REST solamente puede funcionar en el protocolo HTTP. SOAP se adapta bastante bien a cuando tienes un entorno distribuido, cuando ya tengan como bases de datos distribuidas o cosas de ese estilo, pues SOAP es bastante útil en este tipo de escenarios. SOAP sí está estandarizado, que era justamente lo que les decía acá. SOAP es un protocolo, entonces SOAP sí tiene un estándar de cómo se tienen que hacer las cosas. Tiene una acción de errores incorporada, ahorita les voy a explicar por qué. Te permite hacer ciertas automatizaciones, porque como tiene un estándar, es muy fácil automatizar muchas cosas. Y justamente esto, lo de las validaciones DTD, no sé si alguno de ustedes ha utilizado XML, archivos XML.
Pero la ventaja que te da un archivo XML sobre un JSON es justamente, por ejemplo, esto aquí que puse. En un archivo XML tú puedes definir las reglas que tiene que seguir tu archivo. Entonces, si alguien construye de manera errónea este archivo, simplemente va a recibir un error. Entonces, en cierta forma sería como decir que tienes en validaciones integradas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque DTD, no recuerdo qué significa DTD. Definición de tipo de documento. Para los que no sepan qué es un XML es muy similar a un JSON, solamente que su estructura es más como de estilo HTML. Es un árbol, prácticamente, que siempre tiene una etiqueta mayor, va teniendo etiquetas, que a su vez va teniendo etiquetas, y pues prácticamente eso es un XML. Es un árbol de etiquetas, pero estas etiquetas pueden tener justamente esto que les decía, que es un DTD. Que un DTD es que tú puedes definir los patrones que tiene que seguir este XML. Entonces, esas son las validaciones internas que tú puedes hacer, mientras que en un JSON tú no puedes hacer ese tipo de validaciones. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí dice, incluso pueden meter, por ejemplo, regex, el tipo de valor que ustedes están esperando, y pues son como que las ventajas que da manejo de XML. Una de las desventajas de SOAP es que la curva de aprendizaje es muchísimo más alta, la de SOAP. O sea, ustedes pueden aprender una API con REST en una hora, mientras que con SOAP tendrían que aprender muchos principios antes de siquiera hacer la primera aplicación. Las ventajas de REST es justamente, como ya les decía, la curva de aprendizaje es muchísimo menor. Prácticamente yo diría que es nula. Si entienden cómo funciona el protocolo HTTP, ya tienen un entendimiento de cómo funciona REST. Y un poco de lo que les venía diciendo. Es eficiente y rápido. Si se dan cuenta, estas validaciones están muy bien porque tú validas la información, pero evidentemente es un poco más pesado. Es más pesado que tú leas un XML a que tú simplemente leas un JSON. Además de que JSON, si se dan cuenta, ya es como estándar, por ejemplo, para JavaScript, por eso es como JavaScript Object Notation, pero se puede adaptar muy fácil a otros lenguajes como Python, Go o Ruby. Y los XML a veces son como un poco más complicado de leerlos, por la cuestión de que tienes que construirlo antes y tienes que ir poniendo como, no sé, por ejemplo, ítems, que adentro de ítems voy a tener un ítem que va a tener esas características. Entonces, bueno, yo sí manejado una ocasión tuve que manejar eso en un trabajo y sí es más difícil construir un XML que un JSON. Entonces, es como un poco de lo que les venía diciendo. Recuerden que REST solamente funciona en el protocolo HTTP, mientras que SOAP lo pueden utilizar en cualquier protocolo. Y ya por último de teoría, creo que simplemente viene la parte de JSON Web Tokens. La parte de JSON Web Tokens, no sé si recuerden la presentación anterior, pero les había dicho que regularmente se ocupan tres métodos de autenticación. No son los únicos, pero son como los más utilizados, que era el de sesiones, el de OAuth, que ya vimos los dos, OAuth con Google y sesiones con nuestras sesiones locales, bueno, nuestra base de datos local. Y por último vendría la parte de los JSON Web Token. Un JSON Web Token, si se dan cuenta, lo que dice es el inicio de sesión de usuario y ejemplifica bien la función del JSON Web Token. Antes de utilizar el JSON Web Token, hay que establecer una clave secreta una vez que el usuario ha introducido correctamente sus credenciales. El JSON Web Token se devuelve con la clave y se guarda localmente. La transmisión debe realizarse a través de HTTPS para que los datos estén mejor protegidos. Ok, esto es muy importante que lo entiendan, porque con JSON Web Token va a ser con lo que vamos a hacer las autenticaciones ahora que hagan la parte de front con Paul. Esto es con lo que ustedes van a autenticar a sus clientes con un JSON Web Token. ¿Cómo funciona un JSON Web Token? Es bastante simple. Bueno, a grandes rasgos es bastante simple porque internamente es un tanto complejo. Pero el ciclo de vida simplemente es ustedes, algo como lo que hemos venido haciendo, ¿no? Hacemos el login, mandamos nuestro usuario, contraseña. Con esto, el backend se va a encargar de generar un JSON Web Token. Este JSON Web Token nosotros se lo vamos a regresar a nuestro front, o en este caso a nuestra página, en el response. Si se acuerdan, bueno, aquí podemos acceder como al request response. En el response, el servidor le devuelve el JSON Web Token al usuario. Y en este caso, el usuario no necesariamente tiene que ser un navegador. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros guardábamos las cookies, pero las cookies es algo como muy específico de los navegadores. Un JSON Web Token lo podemos mandar en cualquier otra petición, por ejemplo con Postman, lo vamos a ver. Con Postman o con
con Core, por ejemplo, con cualquier herramienta que permita enviarte peticiones HTTP, tú puedes mandar un JSON Web Token para hacer pruebas o simplemente para utilizar. Y la diferencia de esto, bueno, es muy similar. Si recuerdan, las cookies las mandábamos en cada petición. Y lo mismo, este JSON Web Token lo vamos a mandar en cada petición. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora nosotros no tenemos una base de datos sesiones que va a estar validando este JSON Web Token. Esto se va a comprobar con una firma del token que estamos recibiendo. Y simplemente si el token que nos está mandando es válido, vamos a responder con el recurso que nos están solicitando. Y si el token que nos están solicitando, bueno, el recurso que nos están solicitando, el token es inválido, el JSON Web Token, pues le denegamos la autorización, ¿no? Este JSON Web Token también se agrega en los headers. Hay varias implementaciones de JSON Web Token. El más común es en el header autorización. Nosotros mandamos un bearer, que este bearer lo que va a tener es justamente el valor de nuestro JSON Web Token. Esto porque es importante. Y vamos a hacer un dibujo aquí rápido. Seguir una nueva presentación aquí abajo para que les explique cómo funciona esto. Ok, vamos a insertar puros cuadritos. ¿Dónde están? Formas, cuadros, ahí están. Vamos a suponer que este es nuestro cliente y este es nuestro servidor. ¿Cuál es la diferencia de un JSON Web Token y manejar sesiones? Bueno, vamos a poner aquí otro para representar la base de datos. Vamos a poner la base de datos con este. Regularmente es como el cilindro, pero no sé si lo tenga y no lo voy a buscar. Y ok, vamos a abrir un cuadro de texto y vamos a ponerlo en base de datos, ¿no? Si recuerdan, los métodos que estamos utilizando ahorita para autenticar, generalmente aquí tenemos una tabla sesiones. Y ok, aquí tenemos la tabla de sesiones. Y nuestra tabla de usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El cliente simplemente manda una solicitud. Ok, no sé cómo poner un simple, aquí está una línea. El cliente manda la solicitud. ¿Qué es lo que pasa después? El servidor lo recibe. Bueno, manda en este caso lo que manda la cookie. Vamos a copiar esto. El servidor lo recibe. Creo que va a ser muy lento. Vamos a no sé, ponerle Paint Online. Porque va a ser como muy lento que se os explique con esto. Ok, vamos a hacer un cuadrado. Ok, este es nuestro cliente. Este es nuestro servidor. Y esta acá es nuestra base de datos. Eh, Regularmente en la autenticación, bueno, en la autenticación que estamos utilizando, el cliente manda la cookie. Bueno, creo que esto va siendo más difícil. Cookie. El servidor va y le pregunta a la base de datos. Bueno, primero aquí haría justamente lo que me había preguntado el compañero, que deserializa la cookie para obtener al usuario. Bueno, de hecho eso es después. Ok. Y vamos a mandar hasta acá. La cookie la manda a la base de datos. O sea, esta misma cookie se va a la base de datos. Ok, eso está mal escrito. Maldición. Es más complicado explicar así de lo que iba a pensar. Y bueno, esta cookie se manda acá. Se deserializa y se verifica si existe el usuario. Si existe y la cookie es válida, la base de datos le regresa al usuario al servidor. El servidor simplemente toma el usuario, hace la lógica que tengamos escrita en el controlador, que sería como lo que hacemos acá. Esa parte que le estoy diciendo sería la parte equivalente a aquí. Esta parte, el is authenticate sería simplemente esa parte. El cliente manda la cookie, el servidor la recibe, la manda a la base de datos le dice, ok, si existe, entonces te regreso a tu usuario. En lugar de mandarte ya la cookie, ya te mando al usuario. Y ya directamente entramos a la siguiente parte, ¿no? A la lógica que nos interesa en ese momento. Se valida, se hace la lógica que se tenga que hacer y simplemente el cliente manda la respuesta. Cuando es con JSON Web Tokens funciona un tanto diferente. Ok, ¿cómo borro? Vamos a recargar. Cuando es con un JSON Web Token pasa lo siguiente. Tenemos nuestro cliente,
tenemos nuestro servidor. Y en este caso no nos interesa tanto la base de datos. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? El cliente simplemente manda sus credenciales, ¿no? Usuario y contraseña. Estas credenciales, cuando es un registro, el servidor va a generar un token. Este token, bueno, aquí también tenemos base de datos. Tenemos a nuestro usuario. El usuario lo registra, bueno, el servidor lo registra. Y simplemente, una vez que lo registró, lo que va a hacer es, el servidor aquí te genera un JSON Web Token. Este JSON Web Token se lo regresa al usuario. Y simplemente es lo único que nos importa de la base de datos. La base de datos simplemente guarda el usuario y lo comparamos una vez que iniciamos sesión. Pero de ahí en fuera es todo lo que hacemos. No tenemos una tabla de sesiones como lo tenemos como en el otro caso. Ahora el cliente, cada vez que quiera hacer una petición nueva, dentro de los headers, o sea, dentro de estas cosas de aquí, network, y voy a cargar lo que es los headers. Source network, ok. Dentro de estos headers, del request aquí, dentro de estos headers va a mandar justamente uno que se llama authorization, que era el que les había puesto acá. Este de aquí, con el valor del JSON Web Token que le está mandando al usuario. Entonces, cada que el cliente quiere una nueva petición, aquí tiene un header, ponerlo con esto. Header, que es el JSON Web Token. Dentro del header authorization, manda el JSON Web Token. El servidor simplemente va a validar ese JSON Web Token y va a decir, ok, tu JSON Web Token es válido, entonces hago la transacción que tú me estás solicitando. ¿Por qué es importante que lo mande en todas las en todas las nuevas solicitudes o requests? Porque ya no tenemos una tabla de sesiones que nos permite saber si es válido o no es válida la sesión. Simplemente ya lo van a ver ahora que lo hagamos. Pero el servidor simplemente valida que esto sea válido. Ya no va a ir y le va a preguntar a la base de datos. Ok, este cliente tiene una sesión válida. Simplemente él se va a encargar de validar el JSON Web Token. Y una vez que lo valide, le va a regresar los recursos que le solicite. Es importante que ese JSON Web Token se mande en todos los requests. Porque, como les había dicho, recuerden, eso siempre es importante que lo sepan. HTTP es un protocolo sin estado. Entonces, si nosotros mandamos una primera petición con el header que tiene la autorización, ok, el servidor dice, está bien, pasa, ¿no? Pasa como te regresa una respuesta. Pero de repente manda una nueva petición, pero ya no tiene esta autorización. El servidor no sabe que la nueva petición es exactamente del mismo cliente anterior y por ende si no le mandó el header de autorización, el servidor lo va a rechazar. Entonces siempre recuerden eso. Por eso es que en nuestro primer método de autenticación lo guardamos las sesiones acá y tenemos la cookie acá para que sepamos justamente esa parte. Y con el nuevo método que vamos a utilizar, que es el JSON Web Token, simplemente en cada autorización, bueno, en cada request tenemos que mandar esto. Si no lo mandamos, simplemente nos va a denegar la petición. Eso ya lo vamos a ver el lunes. Y bueno, espero que más o menos haya quedado claro. Si no, lo vamos a ver como un poco más, bueno, bastante más a detalle los lunes, miércoles y viernes. Y ok, simplemente vamos a como a la última parte. Que, por ejemplo, por eso les digo que es muy fácil implementar una API, sinceramente. Esto simplemente ya es un API. Obviamente tiene muchísimas, no malas prácticas, pero le faltan muchas cosas para que sea una buena API. Pero en teoría con esto ustedes ya podrían comunicar lo que ustedes quisieran. Voy a apagar el otro para prender ese. Creo que ya está apagado. Ok. Para esto, simplemente si se dan cuenta, lo único que hacemos es traemos a Express, creamos nuestra aplicación, el puerto, y tenemos los 4 métodos que siempre utilizamos, ¿no? Get, post, delete. Bueno, aquí podríamos tener un put. Y simplemente iniciamos nuestro servidor. Porque esto ya es un API. Porque aquí en este caso yo solamente estoy mandando un mensaje. Pero yo en lugar de un mensaje, podría estar mandando los datos de una consulta. O podría hacer cierta lógica y regresar una respuesta como, no sé, por ejemplo, podría ser una inserción a la base de datos, borrar algo, borrar, no sé, algún elemento, y simplemente regresar un mensaje o un mensaje de estatus y decirle al usuario que la solicitud fue válida.
otra vez regresar un mensaje de error y decirle al usuario que la solicitud fue inválida. Esto es una API básica, ¿por qué? Porque cualquiera podría acceder a los endpoint. Cada uno de estos se le conoce como un endpoint. Pero en este caso cualquiera puede acceder. ¿Por qué? Porque las rutas no las estamos validando. Justamente, ¿cómo las vamos a validar? Con el JSON Web Token, ¿no? En este caso, cualquiera, si mi API fuera pública, cualquiera podría llegar y consumirla. De hecho, así funcionan las API públicas, básicamente. No tiene ningún método de autorización. Entonces, ustedes simplemente acceden al endpoint y pueden hacer la consulta que ustedes quieran. Y porque esto ya es una API simple y funcional, simplemente aquí ya podría llegar y decir desde Postman, puedo mandar cualquiera de los métodos que utilizamos. Por ejemplo, un get, lo mandamos al 8080. Y ok, dice que no me recibe una respuesta. Vamos a ver qué pasó. Ah, no lo he aprendido. Simplemente lo mandamos. Y ya está, ¿no? Justamente recibimos el mensaje. Mensaje, hola mundo. Y aquí es justamente la parte que les decía. Ahora que veamos la parte de JSON Web Token, si se dan cuenta, yo puedo mandar, ¿cuáles puse? Método get, método post. Llega, lo acepta y nos dice, ok, método post. Método delete. Y lo mismo, ¿no? Llega y lo acepta. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora que nosotros tengamos como endpoints protegidos dentro de los headers? Nosotros vamos a tener aquí un key, que va a ser justamente la autorización, y el valor. Este header y esta autorización la va a tener que procesar nuestro backend y determinar si el token que nos está mandando es válido. Si el token es válido, le regresamos justamente otra vez este hola mundo. Y si no, pues le regresamos un mensaje de error, ¿no? Este mensaje de error puede ser simplemente como el token no es válido o tu token ya expiró o cualquier otro tipo de mensaje. Ahora que veamos ya justamente esta parte, vamos a ver cómo documentarla. De hecho, recuerdo que algún compañero en algún momento mencionó la parte de Swagger. Voy a tratar de que metamos Swagger para que vean cómo se documenta una API muy fácil. Y pues sí, creo que sería todo. Porque si se dan cuenta, está. Al menos de backend, ya lo único que nos falta son la parte de crear el API, que yo creo que va a quedar en 3 semanas. Como les decía la clase pasada, el API que vamos a crear va a ser para un carrito de compras simple. No vamos a meterle como mucha lógica, solamente es para que entiendan los conceptos más importantes. Y voy a ver cómo agrego para la parte de que subir archivos. Supongo que podemos subir los archivos de los productos o algo así. Y ok. Ya de ahí lo único que nos faltaría como de esta parte sería la parte de el deploy. Esa parte creo que también se las voy a explicar yo. Pero en sí, eso ya es como todo del backend. Entonces, pues la siguiente semana traten de no perderse ninguna tarde, porque ninguna clase, porque si se pierden algunas, se puede que se pierdan. Sobre todo la de JSON Web Tokens, que yo creo que va a ser el lunes. Porque si no entienden esa parte, pues sí se van a perder de cómo estamos validando todos nuestros endpoints. Entonces, pues yo creo que eso es todo. No sé si de lo que vimos de teoría tengan alguna duda, pregunta. O quieran que le agregamos alguna otra parte que les gustaría ver. Por ejemplo, la clase pasada el compañero mencionó la parte de subir archivos. No sé si quieran alguna otra feature que quisieran tener en el API. Lo de Swagger sí es lo que estaría súper bien. Ok, entonces pues metemos Swagger y subir archivos. No sé, algún otro. ¿Se le ocurre algún otro feature? Lo que sea. Pues no sé, creo que no. Pero bueno, si se les ocurre, tal vez todavía el lunes sea buen tiempo para agregarlo. Y pues entonces, si ya no hay más dudas, creo que ahora sí sería todo por esta clase. Y nos veríamos el lunes. Hasta Vale, el lunes, nos vemos. gracias. Buenas noches. Igual, igual. Hasta luego, gracias. Buen fin de semana, hasta luego.